Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los asistentes, profesores, estudiantes, egresados, titulados, estudiantes del extranjero que participan el día de hoy, invitados por nuestros relatores. Les damos la más cordial bienvenida a la actividad de Matemática y COVID-19, una oportunidad de comprender la modelación. Una actividad que está diseñada, pensada para los estudiantes de Pedagogía en Educación Básica y para todos aquellos afines al área de formación del profesorado. Esta actividad está dirigida y a cargo de la profesora Gina Lucci, que es quien trabaja en la línea de matemática en nuestra carrera. Nos acompaña el día de hoy la profesora Marta y el profesor Roberto Araya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Como directora de carrera, quisiera saludar a todos mis estudiantes de manera muy afectuosa, darles la bienvenida y aprovechar siempre las instancias de formación integral como son la participación en seminarios, en distintas actividades que contribuye a fortalecer su formación profesional y educativa. Nuestro decano nos acompañará en un momento, está en otras actividades que también tienen mucho interés en saludarlos, en darles también la bienvenida a la actividad. Y ahora dejo con ustedes a la profesora Gina, quien va a presentar a nuestros relatores. Hola, buenas tardes. Primeramente vamos a tener el placer de escuchar al doctor Roberto Araya Schulz de Chile, ¿no es cierto? Un doctor formado en nuestras universidades, pero además en la Universidad de California en Los Ángeles. Es catedrático del Instituto de Educación de la Universidad de Chile, codirector del proyecto APEC Inside, premio al mejor trabajo de la Conferencia Internacional en Metodologías y Sistemas Inteligentes para el Aprendizaje Mejorado Tecnológico 2020 en Italia, premio al mejor trabajo de la Conferencia Internacional sobre Aprendizaje Basado en la Web 2011 en Hong Kong, investigador de proyectos del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo en Canadá, Academia de Ciencias en Finlandia, ANID Chile, Banco Interamericano del Desarrollo, una vasta experiencia y un profesional muy, muy valioso para nosotros, y agradecer que nos acompaña en esta oportunidad. Él nos va a presentar un trabajo relacionado con STEM, que es su área de expertise y era el interés que queríamos presentarles a todos nuestros invitados. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, muy buenas tardes a todos. Primero quería agradecer a la Universidad Autónoma por la invitación, en particular a Gina, quien conozco muchos años, hemos trabajado juntos por muchos años. No quiero contar la cantidad de años, ¿cierto? Porque si no van a pensar que soy mayor de lo que parezco. Y gracias, Claudia, también por la coordinación del evento y la oportunidad de presentar trabajo que sobre modelamiento matemático y el COVID. Voy a compartir pantalla. Ok. Hice compartir. Por acá. Ahí, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, entonces el tema que hemos pensado hoy día en conversar es sobre STEM al servicio de la comprensión de la pandemia. STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Se comprende todo eso en conjunto, o sea, es algo que de partida parte, la idea es que parte integrado y tiene todo tipo de componentes. Por supuesto que resolver un problema ingenieril, mientras que entender un problema es un problema más bien de ciencia. Y el lado ingenieril, ¿cierto?, requiere tecnología, pero en el centro está la matemática, como que nos ayuda a comprender mejor
el fenómeno. Y nuestro objetivo, voy a mostrar alguna actividad que hemos estado desarrollando con el grupo APEC. APEC significa Asia-Pacífico, son las economías de Asia-Pacífico. Son 21 países, entre los que está Chile. Creo que Colombia va a entrar, tengo entendido, si bien está en el Pacífico. Oficialmente todavía no está en el grupo APEC. Pero sí está Perú, está México, Estados Unidos y Canadá por el lado americano. Y después hay muchos asiáticos, Japón, Tailandia, Corea, China, Australia, en fin. Pero en fin, esperamos que pronto también Colombia se una, porque es del Pacífico también. Entonces, acá me voy a concentrar en actividades que puedan ser implementadas en educación básica y que integren todos estos componentes. Voy a concentrar también en dar ejemplos particulares más que una teoría general, porque son ejemplos que uno dice, esto lo podría usar, y estos son algunos ejemplos concretos. Un poco siguiendo la metodología japonesa, ejemplos concretos, y después vamos a ver un poco de estudio de clase, o sea, cómo ya el ejemplo está ahí, pero cómo lo implemento en la sala de clase, que es el problema que sigue. Con niños reales, ¿cierto? Y de los tiempos acotados, y que sea alineado al currículum, porque por eso tiene que pasar igual el currículum que normalmente tiene que pasar. Entonces, es un poco el desafío. Voy a mostrar algunos ejemplos. Y por un lado, decir que la pandemia, por supuesto que es un desastre, ojalá se acabe pronto y no vuelva, pero por otro lado una oportunidad. Una oportunidad porque es un problema real que hay que resolver. Distinto que yo pongo un problema artificial, ¿cierto? Que puede ser muy alambicado, pero los estudiantes se dan cuenta que es artificial. Pero nosotros hemos trabajado en el grupo APEC problemas como los incendios forestales, que también es un problema real, uno lo ve en la televisión, los niños lo están viendo, se queman casas, en fin, se queman, digamos, hectáreas y hectáreas, y tiene un tremendo impacto también ambiental y económico, y sobre todo en muchas familias un desastre. Pero lo que, si viene un desastre, es una oportunidad porque es un problema real. O sea, los estudiantes se dan cuenta que están resolviendo algo muy significativo, que les interesa tratar de aportar y resolver, y no como se da a veces problemas matemáticos que pueden ser muy, digamos, elegantes, pero que la gran mayoría no lo ve como un problema real que le va a tocar alguna vez resolver en la vida. Otros problemas que hemos resuelto son problemas como los tsunamis, que también son reales. No es para que motivar a los estudiantes sobre un tsunami, basta ver la televisión, el desastre que produce, y entrar a entender ese fenómeno, y por otro lado, ver cómo controlarlo. Es lo que, es cierto, cómo hacer para que no se propague, o sea, minimizar sus posibles efectos. Entonces, por un lado está que esta problemática, si bien es terrible, por otro lado es una oportunidad. Entonces, y aquí una oportunidad que podemos hacer nosotros como educadores en matemáticas, de tomar estos problemas que de por sí nos resuelven un problema central, que es la motivación, ¿cierto? Todo el mundo claramente se interesa en una solución, hacer algo en torno a este problema. Y es entonces la oportunidad que tenemos que dar de aprovechar. Yo voy a ver tres ejemplos, uno pensando en pensamiento algorítmico, que está ahora parte del pensamiento computacional, que es una manera de pensar y que nos adentra un poco al mundo digital, que tiene componentes matemáticas y computacionales. Entonces, un ejemplo que trata de promover eso, que es un algoritmo. Un algoritmo, por ejemplo, es cuando el algoritmo la suma, la notación posicional, que hay ciertas reglas que permiten sumar bien. Pero también en fracciones hay algoritmos, y en fin, hay muchos algoritmos en matemáticas, son procedimientos, pero aquí vamos a ver algún algoritmo que nos ayuda a resolver, en parte, a entender el problema de la pandemia. Segundo, modelamiento, específicamente modelar la pandemia, y no tiene por qué ser un modelo muy sofisticado, pero sí que captura el corazón de los modelos sofisticados que se usan
los epidemiólogos y los matemáticos para hacer predicciones. Igual ustedes se dan cuenta que las predicciones a veces no andan muy bien, porque tiene una serie de supuestos, que es un problema simple, pero ¿cuáles son los principales componentes que hay detrás? Y el desafío es, bueno, ¿y lo podrá hacer esto un niño primero, segundo, tercero básico? Es un poco el desafío. ¿Podrá capturar esas ideas detrás? Y cómo nos podemos ayudar para que ellos vean la importancia de ciertos parámetros que hay detrás de esos modelos. Y eso también tiene importancia en la conducta diaria de cada uno de nosotros. De estos, digamos, estos como criterios que usa en todos los gobiernos, como el paso a paso, los confinamientos, en qué ayudan. Tercero es Machine Learning, que es un término que viene de computación, inteligencia artificial, que significa aprendizaje por máquina, que la máquina automáticamente aprenda. No solamente las máquinas hacen cosas, sino que aprenden. ¿Cómo es que aprenden? Y cómo usar algo de esto en el problema de la pandemia. Vamos a ver unos ejemplos, dos ejemplos, en este caso, se llama Machine Learning. Esos son problemas, por ejemplo, que aprenden a reconocer cara, aprenden a reconocerse los problemas que aprenden por ejemplo, los traductores automáticos, usan Machine Learning, están constantemente aprendiendo. Ya uno escribe en castellano y le escribe en inglés de vuelta, ¿cierto? Bastante bien, ha mejorado mucho. También están los que reconocen la voz, es decir, uno habla e inmediatamente transcribe, eso es Machine Learning, son algunas aplicaciones de Machine Learning. Por supuesto que esas aplicaciones son más complejas porque requieren bastante matemática detrás, pero hay algunas que son más simples, están las mismas ideas detrás, y en este caso no solamente más simples, sino que ajustadas al problema de la pandemia. Bien. Primero es el pensamiento algorítmico, de los tres tipos de ejemplos que voy a dar. Entonces, ¿cómo poder, qué hay de algoritmo? Algoritmo es una secuencia de pasos, ¿cierto? Que a veces se repiten y entran en un ciclo. Aquí hay una actividad que nosotros hemos planteado y estamos diseñando para niños, que es el siguiente. Nada más que es un libro para colorear, pintar, donde está la siguiente regla. Hay varias pelotitas y hay dentro un rectángulo. Un rectángulo es como una ciudad. No tiene por qué ser rectangular, pero en matemáticas nosotros simplificamos todo. Si bueno, pongamos que es un rectángulo. Por supuesto que la ciudad de Santiago o una región, ¿cierto? Región metropolitana, o Huila ahí de Colombia no son rectangulares, pero uno la asume que es más o menos rectangular, una simplificación de realidad. En realidad, si no fuera rectangular, uno puede hacer ajustes después. Y después, suponemos que cada persona, ¿cierto?, es una pelotita. Y la niñita que está arriba nomás es como para motivar la actividad, pero suponemos que en computación, en matemáticas, se llaman agentes. Son modelos basados en agentes. Ahí están los agentes, ¿cierto?, varios agentes, y hay uno que está contagiado, ¿no? Que ustedes se imaginan cuál es, lo pintamos entonces, está el pintadito naranjo, ¿cierto? Y el algoritmo, ¿cuál es? ¿Dónde está el algoritmo acá? El algoritmo hizo lo siguiente, mire, si uno al instante siguiente, entonces hay como un reloj que dice tic, 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 tic. Entonces, en el instante inicial, el primer tic hay un solo contagiado. En el instante siguiente dice, si tú estás tocando a alguien contagiado, te contagia. Ese es el modelo más simple. Quiere decir que en el instante siguiente, ¿qué va a pasar? A este no le va a pasar nada, ¿cierto? A este tampoco. ¿Cuál se va a contagiar al instante siguiente? Se va a contagiar el que está tocando, ese va a quedar contagiado. O sea, entonces el niño tiene que pintar este naranja. Eso activa. Ok, quedan estos dos naranjas. Al instante siguiente, tic, de nuevo, uno puede usar una campanita, tic. ¿Cuál se va a contagiar? Nadie, porque están todos separados de estos dos. Quiere decir que ahí llegó, y por más que pase el tiempo, tic, 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 quedan solamente estos dos pintados naranjas. Entonces, bueno, ese es un algoritmo de un modelo basado en agentes. El mundo es un rectángulo, las personas son estas pelotitas, y el contagio está, ¿cierto? Y hay un tiempo que va tic, tic. Ahora uno puede alegar también que el tiempo es continuo, sí, pero simplificamos la realidad y suponemos que hay, ¿cierto?, esto cada cierto tic. Simplificamos la realidad que el mundo es un rectángulo, simplificamos la realidad que las personas son todas unas pelotitas cuando son pelotitas. Las personas ciertamente son algo mucho más complejo, hay sentimientos, hay cariño,
¿cierto? Muchas cosas más. Por eso hay movimiento, hay muchas cosas más, pero aquí les ponemos estático y es un modelo sumamente simple. Pero hay un algoritmo detrás que está corriendo y al final quedan estos dos contaminados. Eso es todo. Entonces, y es una cosa que uno puede hacer con niños de kinder, de esta actividad. O de primero, de pintar. Pero aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? En este otro ejemplo, supongamos que nuevamente la misma regla, el mundo rectangular, partimos con ese contagiado, al hacer tic y pasar al instante siguiente, ¿quién se va a contagiar? Se va a contagiar este y se va a contagiar ese. Hay dos. Quedan dos contagiados, esos dos. Y al hacer tic de nuevo, contagia a ese. Y tic de nuevo, contagia a ese, y tic de nuevo, contagia a ese. O sea, imagínense aquí, entonces, que después de varios tic, o sea, 4 o 5 tic, queda todo este grupo contagiado. Y estos que están aislados, no pasa nada. Están a suficiente distancia, están aislados. Nuevamente, una actividad para los estudiantes. Uno puede chequear si lo hicieron bien porque pintan bien las hojitas. Tan sencillo. Tú le puedes pedir, digamos, oye, al primer tic, píntame. Otra hoja, le pones el número 2 al segundo tic. Otra hoja al tercer tic, el mismo dibujo. A ver, entonces los niños hacen como de una película, una secuencia. Y eso entonces ya es interesante porque esto se llama un sistema dinámico. En matemáticas superiores, en ingeniería, en física, le llaman sistemas dinámicos. Va variando y va cada cierto tic. Solamente aquí lo hicimos con tiempo que se llama discreto, ¿cierto? Que es los modelos más simples. Y ese ya es un modelo que tenemos un sistema dinámico que está modelando una situación de propagación. Y ahora lo que uno lo puede hacer con niños muy chicos y está haciendo otros sistemas dinámicos. Bueno, uno puede introducir más componentes, ya vamos a ver después más componentes sobre este modelo. Otro problema que tenemos es el siguiente, que hemos trabajado, y ahora si voy muy rápido, Gina, tú me dices, ¿eh? A veces yo me entusiasmo en esto y le pongo mucho, entonces pues de repente voy muy rápido. Entonces tú me dices, toca el pito y para frenarme. Me das un upside, pito upside. Bueno, entonces acá es el siguiente problema. Normalmente lo que se ha visto es que aquí está la regla del tiempo, 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, 13 días, el 14 se alcanza a ver, pero ustedes me van a creer que dice 14. Y aquí hay una tablita, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llaman esto para jugar? Que los niños usan tablitas. Se me olvidó ahora. Pero acá estos son los juegos que uno arma cositas y desarrolla su creatividad. Y acá tenemos 15 tablitas. Cada uno representa una persona. Y aquí de 1 al 15, que sí que hay 15, hay 15 personas aquí, en día 0, y son todas personas contaminadas, o sea, están infectadas. Lo que se sabe en promedio, gruesamente, es que de 15 infectados, uno muere a los 14 días. ¿De qué ha representado así con este dibujo? Digamos, lamentablemente uno de esos, a los 14 días más o menos muere. A veces, por supuesto, hay gente que muere antes, a los 10, otra a los 20, pero en promedio mueren a los 14 y es uno de cada 15. Entonces, esos son los datos reales. Si uno va a los datos reales, uno puede ir lo que ha pasado en el mundo. Hay varias páginas y más o menos eso es lo que sucede. Y aquí viene un problema que hay, es que el siguiente es que, bueno, estos son en general los infectados que uno ha podido, han pasado el PCR realmente. Más que infectados son los que han pasado el PCR. Y el PCR dice, mira, PCR es el examen que uno se hace en la nariz. No sé si alguien se lo ha hecho. Yo me lo he hecho una vez y no es muy agradable. No sé si alguien más se lo ha hecho. Pero entonces, de 15 infectados PCR positivos, uno muere. Pero el problema es el siguiente, ¿cuántos habrán realmente infectado? Porque hay mucha gente infectada, asintomático, y otros que se pasean como Pedro por su casa, y tal vez están infectados, nunca se ha hecho el examen. ¿De cuántos son? Esa es la problemática y cómo podemos resolver eso. Entonces, después de pensarlo un poco, y es una actividad que puede motivar con los estudiantes, uno puede contar la historia, por ejemplo, del barco, del famoso barco Princess Diamond, algo así se llamaba, que está en Japón, que el primer barco que se usó para esto,
que estos barcos, digamos, que van como 1000 personas arriba, muchos de ellos jubilados, que andan de vacaciones, pero hay todo tipo de gente. Y al final se terminaron infectando todos y más o menos se vio que 150 personas en el barco tiene como 1000 personas. Tenía. De 150, uno moría. Eso lamentablemente en el barco murieron como 3, 4 personas al final. Un barco como de 1000 personas. O sea, de 150, uno muere. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, de cada 15 PCR positivos que tiene, por ejemplo, el caso de Chile, uno muere. Pregunta que uno podría hacer, esta es una regla de 3, razonamiento proporcional. Si hay aquí 15 y aquí hay 150, como que hay un factor de cuánto. Hay 15 PCR positivos, en total de una población 150, que sé que hay un factor 10. Quiere decir que con los datos que da la autoridad no sabe esto. Aquí hay mucha gente, digamos, asintomática, pero sabiendo que de estos 15, ¿cierto? Hay un factor 10 llegó a los que están acá, los realmente que están infectados. Quiere decir que si yo tengo, hoy día dice el gobierno, ¿sabe qué? Hay 6.000, creo que hoy día, PCR positivos. Quiere decir que tendría que multiplicar yo por 10 para saber los casos reales, que deben haber, en mi estimación, serían 60.000. Es decir, interesante, haciendo este juego, una actividad de poder decirle, mira, dados los PCR positivos, puedo saber cuántos infectados hay en el país. Y eso en diferentes países es lo mismo. Chile hace hartos PCR, así que este factor no es lo mismo en todos los lados. En otros lados, cada 10 PCR positivos muere uno, porque dice que hay muchos que no hicieron el examen. Pero nuevamente, con material concreto, jugando, ¿cierto? Uno puede ir razonamiento proporcional. En Chile hay un factor 10 de aquí a acá, entonces uno puede estimar realmente la cantidad de positivos que hay. Voy viendo el tiempo por si acaso. Ok. Es una segunda actividad. Otra actividad que hemos hecho de modelamiento es lo siguiente. Unas mesas de billar. Se supone que esto es matemática, Gina, ¿no? Se supone. Pero espero que el decano no se enoje. Pero fíjate lo siguiente. Este es el modelo. El mundo ahora es un rectángulo, que es una mesita de billar. Y aquí están los agentes, ¿ya? Estos son los agentes que hay. Y acá nuevamente son aquí, entonces, y la cosa es que si se tocan, estas mesas ahora se pueden mover las pelotitas, los agentes son pelotitas que se pueden mover. Y si se tocan, ¿cierto? Hay contagio. Si uno está contagiado con otro, por supuesto, si yo me toco con alguien no contagiado no pasa nada. Entonces, pero al moverse y, en fin, ¿dónde hay más probabilidad de que se toquen? Y por tanto, si hay más toqueteo, más probabilidad de que se propague más la pandemia. Entonces uno puede ver en este escenario, en este mundo. Es aquí como vivir casi en la Antártida o como en Finlandia, muy poca gente, ¿cierto? Mucho territorio y poca gente. Y acá ya vivir en Santiago, ¿cierto? No sé cómo está el Huila aquí, entre medio, digamos, ¿no? Pero aquí en Santiago mismo, o Bogotá, estamos con lleno de gente, sobre todo cuando en la zona alrededor del metro, ¿cierto? De alta densidad. Quiere decir que para la propagación importa mucho la densidad poblacional, o sea, cuánta gente vive por unidad de área, que sería este rectángulo. Eso es un factor importante. Ahora uno puede hacer esto y ver la cantidad de choques, no más contar los choques. Por ejemplo, puede hacerte una mesita, poner el teléfono celular a grabar ahí, mueve la mesa y después ve la grabación y cuenta cuántos choques hubieron. Cuántos choques hubieron dependiendo de la cantidad de bolitas que hay. O sea, puede estimar, ¿cierto? Hacer un gráfico de acuerdo a la cantidad de bolitas, que en el fondo es la densidad, porque el área es la misma, cuántos choques se produce y por tanto cuánta más propagación puede haber, porque la propagación es proporcional a los choques. Bueno, eso es un modelo que uno puede hacer, pero aquí hay una diferencia. En todos los casos son 3 bolitas. Hay una diferencia, son bolitas más grandes y más grandes todavía. Lo que pasa es lo siguiente, que si yo uso mascarilla, porque la idea es modelar la mascarilla, digamos, es como que mi zona
digamos, en torno al... Yo como que estoy al medio, y esa es mi zona donde alguien se contagia. Es más chica, porque yo realmente si alguien tiene mascarilla, casi tengo que darle un beso, ¿cierto?, al lado para contagiarme. Mientras que si yo no tengo mascarilla, que sería este caso que está acá, yo aunque esté cerca de una persona, pero a 1 metro puede que lo contagie. O sea, como mi radio de acción sobre otra, o sea, aquí realmente la persona como que está al centro, ahí está ahí, y ese es su radio de contaminación realmente. Entonces, con mascarilla baja normalmente. Uno puede ver nuevamente, mover la mesa, grabar con el teléfono y ver los choques que se producen. Aquí se van a producir mucho más choques, son mucho más grandes. Entonces depende antes de la densidad y depende también de si usamos mascarilla o no mascarilla. Y también depende, aquí quedó esto con esta cinta. Esta cinta representa que esta se movió, en una unidad de tiempo se movió un montón. Este es más lenteja, se movió menos. Entonces, estos aquí se mueven un montón, por ejemplo, que hay más bolitas, pero se mueven harto o se mueven menos. ¿Dónde hay más posibilidad de choque? Bueno, en el caso ridículo de que nadie se mueva, claro, nunca se van a tocar. Y mientras más rápido se muevan, más se van a tocar. Más probabilidad de choque hay, tanto contaminación. Entonces aquí tenemos nuevamente uno puede dejar esa cinta y contar el área de choque, uno puede ver dónde se producen estos choques y puede contar estas áreas, ¿cierto? Y eso es con una probabilidad de choque. Y uno puede ver aquí que entonces tenemos un modelo de propagación que depende de la densidad de la población, o sea, cuántas bolitas habían, 2, si usaba mascarilla o no, que produce a qué distancia tengo que ponerme cerca de otro para que realmente lo contamine, si estoy contaminado. Y tercero, de la movilidad. Si nos movemos mucho, ¿cierto? Claro, no es lo mismo que si estamos en una ciudad todo densamente poblada como Santiago, estamos todos confinados, encerrados, encarcelados en las casas, claro, nos va a contaminar el del lado. Pero si todos salimos a todos lados, entonces hay mucho más posibilidad de choque en el fondo para pasar cerca de otro y contaminación. Ese es un modelo que uno puede desarrollar, es una actividad que puede hacer en básica con un video. Aquí están puestos un poco más, si quieren, matematicoides, decir, ok, la velocidad, los tiempos, uno puede desarrollarlo en media, pero vamos a dejarlo en básica el ejemplo que está ahí. Tercer ejemplo, Machine Learning, y a ver cuánto me quedan 5 minutos. Entonces, bueno, ahí primero voy a mostrar 2 ejemplos tomados del Journal de Virología. Pero antes que eso, el siguiente, aquí Machine Learning. Aquí tenemos A en conjunto A y en conjunto B. El conjunto A es un montón de gente y vamos a suponer que alguien les hizo los exámenes y estos son los que están contagiados, los que tienen una cosita en la cabeza. ¿Ya? Y son los que contagiados que a lo mejor, digamos, y van a morir, ¿no? O murieron. Entonces uno tiene que buscar un patrón. Por ejemplo, mire, este hombre, mujer, aquí hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer. Entonces no le pasó nada. A lo mejor se contagió y no le pasó, no murió. Murió, no murió. ¿Hay algún patrón que uno ve aquí? Bueno, entonces los niños tienen que tratar de definir un patrón, que puede ser el sexo y puede ser que otras cosas más. El color del pelo, ¿no? Si es pelado o no, ¿cierto? Y la edad. Y en base a eso, decir, oye, yo creo que esta es mi teoría. Y aquí en el B está, uno dice, a ver, tú tienes una teoría, ¿cierto? Dime cuáles de estos van a morir. Y uno puede contrastar después con la realidad. Uno tiene por debajo cuál de estos murieron. Entonces, lo que uno aprendió, un patrón de aquí, se llama el conjunto de entrenamiento, y lo testea su patrón en un conjunto que no sabe nada, y dice, bueno, aquí yo me voy a hacer, ¿cierto?, mis predicciones, y lo compara. Y es una actividad que los niños aprenden cosas con lo siguiente. Eso significa que es un conjunto de entrenamiento en que están catalogados ya de antemano, pues tienen estas marcas, que no van a morir o no, y en el conjunto de testeo, después saca su teoría, lo prueba. Esos conceptos básicos de Machine Learning. El segundo, muy parecido, puede ser niños más grandes. Esto sacaba el Journal de Virología. Aquí están los 17 primeros casos que salieron en esa revista que mostré al principio, de gente, los 17 primeros casos en China, en Wuhan. El primer caso, es el sexo masculino, porque este está en inglés, male masculino, edad 89, está en inglés pero igual es 89, ¿cierto? Después, primer síntoma, no tenía fiebre.
Comorbilidad, o sea, tenía algunas enfermedades, digamos, complicadas. Sí, este sí. O sea, este es un señor de 89 que tenía comorbilidad, surgery, no tenía operación antes. ¿Y cuánto desde el primer síntoma de la muerte pasó 10 días? O sea, este murió, ¿cierto? Le pusimos un 0. ¿Está sobre el promedio? No, no sobre el promedio. Vamos a ver que en promedio fue como 14, 15 días. Pero está bajo, pero se murió menos rápido este. El segundo caso, nuevamente hombre, 89, sin fiebre, comorbilidad sí tenía operación, 6 días, se murió súper rápido, desde que le detectaron esta cosa. Y en fin, algunos se murieron rápido, otros lento. La pregunta es, ¿qué patrón hay si rápido o lento? Ahora, si uno, y aquí está, uno hace un poco de matemática y lo lleva al siguiente caso. Pone aquí la edad de los sujetos, la edad. Aquí están los de 50, ahí están los de 40. No alcanzamos a estar nosotros, Gina, estábamos por este lado, nosotros menos de 40. Pero en fin, aquí estamos los más jóvenes y aquí están los 80, 90. Ahora, esta es una persona, esta es una persona que tenía 61 años. Esta persona que está acá tenía 53 años. Este tenía 48 más o menos. Estos que están acá tienen casi 90, 89, 90. Ahora, algunas personas le ponemos cruces y otras pelotitas. Pelotitas significa que personas que se demoraron en morir, o sea, sobre el promedio que se murieron lento. Y las cruces se murieron rápido. Y es la misma información que está en esta tabla que mostré, pero graficada en la recta numérica, ¿cierto? Están posicionadas las personas y con dos marcas distintas según murió rápido o lento. Y uno ve un patrón aquí o no. Bueno, pareciera que para acá están más las pelotitas, pero hay excepciones. Y para la derecha están más las cruces, pero hay unas excepciones. Y como que el punto de corte uno dice, bueno, podrá ser por aquí más o menos. O sea, si tienen menos de 69 años, es más bien mueren más lento. Si tienen más de 69 años, son cruces, mueren más rápido. Y eso es lo que se hace el programa Machine Learning y hemos visto como, digamos, se llega a graficar la información y ya al final se reduce lo siguiente. Si el primer síntoma de la muerte es mayor que 16, habían 8 casos y habían 9 casos en que se murieron rápido. Si la edad es menor que 69, como mostró el gráfico anterior, ¿cierto? Entonces hay más casos que se demoraron en morir. Si es mayor que 69, hay más casos de esos que mueren rápido. Es un poco lo que este gráfico resume lo que está acá de la información y que es mejor que esto, que una tabla de datos. Este gráfico nos está diciendo cuál es el patrón y otra manera de representarlo. Ahora, ¿cómo enseñar estas cosas finalmente? Bueno, aquí nosotros creemos mucho en el método japonés de estudio desde clase, lesson study en inglés, planificar las clases con mucho cuidado, controlar profesores, probar esa clase con algunos en un curso, después seguir y probarlo en otro curso, y esa es como una secuencia y también finalmente clases públicas, las mejores clases, mostrarlas ante un público amplio que pueden ser cientos, miles de profesores. Hemos hecho esto en universidades. Esto de las clases públicas. Yo no sé si todos conocen las Lesson Study clases públicas. No, si no, tengo un minuto, puedo mostrar una. ¿Tú me dices? Sí, claro, porque justo los estudiantes de 2 de los niveles que están con nosotros la tienen que ver ahora en este semestre. Ah, ya. ¿Dónde está? ¿Se está viendo lo que...? Sí. Comparto... Tengo que compartir otra parte yo. Ocultar. El escritorio mejor. Si vas a compartir video, tiene que ser el sonido primero. Ah, ¿cómo lo hago? Detener la presentación. Entonces, ahora compartir. ¿Y dónde está el sonido? Screen. Bueno, jugar el screen. Tenía algo que iba a compartir. Segundo. Usted me dice si se escucha o no. Aquí hay una clase. Este fue un poco de incendio, creo que tengo, pero ¿se escucha? No. ¿Se escucha? No. No se escucha. ¿Usted se vio? Sí, se veía la imagen. Se ve la imagen. Vaya.
como dejo donde compartir. Ahora no está compartiendo, estoy compartiendo. No, sí, estamos viendo tu pantalla. Mostrar más acciones. Configurar dispositivo. Compartir. ¿Dónde dice? Compartir, responder. Permitir audio del sistema. Sí. Aquí configuración de dispositivo. Ahí. Permitir altavoz, micrófono, supresión de ruido. No sé dónde dejar de compartir. Comparte nuevamente. Sí. Ahora no estoy compartiendo. Ahí saliste. Ya. Compartir contenido. Pero antes de abrir el video pones compartir o sea, activar sonido. Configuración. Sonido. Ahí ya. Ahí sí. Ya. Ok. ¿Y estoy compartiendo ahora o no? Todavía no. Ya, ahora a ver si ahora funciona. Ya, esta es una clase que es un desarrollo que hicimos de otra cosa de incendio, que tiene una escuela pintana. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Entonces ahí se inicia un incendio forestal, ¿ya? Sí. Aquí hay un incendio Aquí hay un y modelo una situación en la que hay una casa como la que está ahí una abajo. casita. ¿Ya? ¿Cómo se puede evitar que esa casa se queme? Una quema controlada. ¿Cuál es la quema controlada? Es amarillo. ¿Ah? Bueno, lo que hicieron ahí los niños fue que el mundo se supuso que es como un rectángulo, hay, aprendieron a modelar, hay fichitas, la cosa roja donde se está quemando, si ya queda quemado en negro, hay una casa, y uno puede hacer dos cosas, echar agua, que echar unas fichas azules, o quema controlado, uno lo quema de antemano controlado, entonces cuando llegue el incendio ahí no puede pasar porque está todo quemado. Entonces aprendieron a hacer ese modelo después de ajustarlo bastante, en varios países estuvimos haciendo un modelo, en este caso de incendio, y posteriormente aquí está la clase pública que se hizo en Japón. Fíjense ahí está el TIC, significa hay nuevamente el tiempo discreto. TIC pasa algo. Algunos se queman y se bajan, eso es lo que los niños están modelando. Ok. Aquí está la clase. Los estudiantes son de primero medio. Están los profesores mirando casi todo en Japón. Y van a ver que el niño está trabajando en un modelo que es mismo aquí funciona. Acá hay profesores. Él está dibujando el tablero, los más complicados. Está dibujando con colores, lo que ya está quemando, negro. Esto está quemando ya. Aquí hay una casita, la otra casita que van a salvar. Y bueno, eso es más o menos ya una clase pública. Hay muchos profesores mirando esta actividad, digamos, y que esto ha pasado todo un proceso de desarrollo, esta clase pública, de ajustar, en fin, todo un año ajustando la clase, hasta que esta clase fue seleccionada, que me tocó hacer ahí en Tokio, y que finalmente se prueba con estudiantes reales. No es traer algo abstracto, así que esto no funcionó, sino que con estudiantes reales, digamos, lo hacen los japoneses. Por supuesto yo no conocía a los estudiantes, nunca lo había visto, y tuve que hablar en inglés, pero el profesor traducía al japonés y ella me traducía de vuelta al inglés. Es un poco el método japonés, o sea, bien planificada la clase, muy testeada, nosotros la habremos testeado unas 10 veces entre La Pintana, esa escuela y otras más, hasta cuando llegamos a Japón. Por eso los niños son distintos, ya a lo mejor eran diferentes, pero en realidad no son tan distintos. Son todos más o menos parecidos, tienen los mismos problemas de aprendizaje, los mismos intereses, las mismas motivaciones. Claro, en Japón hay mucho menos incendios forestales que en Chile. Aquí teníamos una tremenda motivación de entender esto y qué hacer, que hay dos maneras: echar agua, que uno ve en los aviones, o helicópteros echan agua, y lo otro es quemas controladas, que uno quema de antemano, y hay todo un problema de dónde mando la gente, de dónde me conviene, ¿cierto?, hacer esas quemas controladas y cuánto en agua o no, en fin. Y esa es la problemática que tuvieron que pensar,
y tuvieran que tratar de simular, y ahí está el pensamiento matemático, algorítmico detrás. Bien, eso sería medio pasado. Muchas gracias a todos, creo que eran 30 minutos, ¿cierto? Me tomé Sí. 25. Dejo compartir y dejar de compartir. ¿Dónde está? Eso. A tu derecha. A mi derecha. Ahí donde está la X. Ahí mato todo. No. En la que está al lado de salir. Eso. Ahí. Bien. Bueno, agradecer, ¿no es cierto?, al doctor Roberto Araya por su presentación, muy interesante, como siempre, he tenido la suerte de escuchar sus presentaciones. Tenemos ahora una nueva expositora, pero antes voy a presentarles entonces a la profesora Marta Mosquera, que es una doctora en didáctica de las matemáticas, que sacó, ¿no es cierto?, aquí en la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, su doctorado en didáctica. Ella es profesora de licenciatura en matemáticas y coordinadora del Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación en la Universidad Surcolombiana. Marta, tengo la suerte también de conocerla, ha participado en muchos proyectos de investigación estudiantil, pero antes de darte la palabra, Martita, estábamos esperando a nuestro señor decano, que con mucho gusto le doy el pase a él porque ha podido juntársenos al evento. Así que, don Rodrigo, muy bienvenido. Muy buenas tardes y las disculpas del caso, pero en esto uno modela la realidad, pero la realidad a veces le juega una mala pasada a uno. Entonces, en ese sentido, hay algunos elementos que tener en consideración. Estábamos justamente, y esto para tratar de hacer más grande la disculpa solamente, estábamos con el subsecretario de Educación Superior, los decanos de facultades de educación del país, justamente conversando sobre el tema de cómo abordamos la situación país, particularmente la formación de profesores en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, yo decía, qué bueno, porque entre lo que estoy escuchando y lo que voy a escuchar con los expositores, hay una sintonía muy fina. Y vaya que lo hay, porque uno de los elementos, primero, que una externalidad positiva que ha permitido que nos podamos encontrar con mucha mayor facilidad a través de estos encuentros. Entonces, desde esa perspectiva, agradecer en primer lugar a los dos expositores, a Marta, a Roberto, por su participación hoy día. He podido escuchar gran parte de lo que Roberto ha presentado y tiene mucho que ver con algunos de los elementos que la facultad, y que particularmente la carrera de educación básica está promoviendo, en el sentido de cómo hacemos carne el tema de el trabajo interdisciplinario y cómo a partir de una situación problema nosotros podemos efectivamente contextualizarla y darle un sentido pedagógico. Me parece notable el ejemplo que nos ha mostrado Roberto, y que vale más que muchas clases a veces teóricas, sino que ahí muestra desde el punto de vista práctico cómo eso opera y cómo efectivamente podemos aprender y cómo se nota el oficio del que enseña en ese sentido. Y desde ahí, muchas gracias. Lo segundo es que el tema de la pandemia nos ha afectado a todos de una u otra manera en América Latina. De los 33 países que lo conforman, 32 han tenido que ver afectadas sus clases. Han visto, de alguna manera, han visto afectado la necesidad de ajustar los procesos de formación. Y desde esa perspectiva, agradecer lo que ustedes nos vienen a ofrecer también, porque nos permite pensar de una forma alternativa. O sea, la posibilidad del trabajo interdisciplinario, como lo muestra Roberto en esta primera parte, el trabajo didáctico, como nos va a mostrar Marta posteriormente, son elementos que a nosotros como facultad nos interesan de sobremanera y que en
en la carrera, he visto, y por las conversaciones que hemos tenido la oportunidad de ir configurando, forman parte de los intereses. Así es que desde ya, muchísimas gracias. Yo voy a seguir escuchando con la misma atención que hice con Roberto. A ti, Marta, muchas gracias por su presentación también. Y a Gina y a Claudia, seguir instándoles a que podamos establecer este tipo de vínculos con académicos del talante de aquellos que están aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias y sigo interesado escuchando. Gracias, Pecano. Martita, entonces somos todos oídos. Muchas gracias, Gina, y bueno, y agradecer, doctor Rodrigo, muchísimas gracias por la bienvenida, y bueno, ahí estamos, al doctor Roberto también, pues muy interesante, igual nosotros hemos tenido la oportunidad de seguirlo, estudiarlo, como bien decía al principio, pues he sido estudiante chilena de Lima y alumna de Raimundo. Por tanto, incluso en mi tesis doctoral, pues el estudio de clases fue la metodología privilegiada. Aquí en Colombia la metodología del estudio de clase es bastante extendida, pero más que todo se maneja desde el Ministerio de Educación a partir o a través de los tutores del programa Todos Aprender. Entonces, bueno, aquí estamos todos en sintonía aprendiendo. Yo pues para afrontar un poco el reto al que nos invitó Gina, pues entonces ella me hacía una pregunta y entonces yo aquí voy a tratar de trabajar, ¿no?, con esta pregunta. La pregunta era cómo trabajar la información del COVID-19 con los niños y con las niñas. Entonces, quiero para poner en contexto contar que, bueno, casi toda mi vida he sido docente de aula. Hace unos 20 años ya casi soy docente universitaria, pero no cualquier docente universitaria, sino que trabajo en el comprometido oficio de la formación de profesores. La formación de profesores que en este momento tiene un compromiso tan alto en términos de que con toda esta situación que tenemos ahorita de la pandemia, los maestros y las maestras hemos sido llamados, retados, digamos, tenemos el gran problema o la gran, digamos, sí, el gran reto, la gran oportunidad de cambiar nuestro hacer desde las prácticas, precisamente teniendo a los niños y a las niñas en las casas. Entonces, cuando yo vi la pregunta, ¿cómo trabajar la información del COVID-19 con los niños y las niñas? Pensando en el contexto de lo que estamos viviendo, entonces voy a enfocar en 3 aspectos. El primero es, y ya un poco lo decía el doctor Roberto, entonces hay algunas cosas que de aquí trataré de omitir, que es el hecho de tener que trabajar la información que se refiere al COVID-19, que se convierte en una oportunidad, digo yo, espectacular para nosotros los profesores de matemáticas en términos de darle privilegio, no solamente, digamos, a la estadística, a los datos de por sí, sino a saber qué hacemos con esa cantidad de datos. Hoy en día, pues es muy fácil conseguir en muchos sitios web, reconocidos, no reconocidos, mucha información que es muy importante y que se puede convertir en material de discusión en nuestras clases. Lo segundo es trabajar información referente al cuidado y a la prevención, porque precisamente lo que nos tiene alojados en nuestras casas es toda la situación de posible contagio que se puede, digamos, presentar si estamos todos asistiendo a eventos masivos o si pues no nos cuidamos. Entonces, aquí hay una parte que es bien importante, que como maestros pudiéramos tratar de sensibilizar, pero también teniendo los niños en las casas y las niñas, es bueno ver cómo, por ejemplo, y ahí tengo el tercer punto, establecer conexiones con las diferentes áreas del conocimiento. Un poco, aquí voy a contar algunas de nuestras experiencias, entonces yo te voy a pedir el favor, Gina, como tengo por uso hablar muchísimo,
Entonces, cuando yo tenga, como tú me dijiste que tengo 30 minutos, cuando Sí. yo lleve 20, tú me avisas. ¿Listo? Ok. Vamos a tocar un pico. Entonces, dentro de los objetivos, pues me parece que es importante resaltar algunas características de las poblaciones y las necesidades educativas en sus respectivos contextos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque precisamente haciendo alusión a la razón que nos tiene hoy con las filas en pie en Colombia en estos momentos, uno diría el pueblo colombiano, muchas veces hemos visto el pueblo chileno, muchos de nuestros pueblos latinos, los de otras latitudes, puestos en una situación en la que no tenemos nada que perder. Y si no tenemos nada que perder, pues realmente muchas de las situaciones que se toman pues son desesperadas, de pronto no nos organizamos, no pensamos en colectivo, pero por ejemplo en el campo educativo muchas de las situaciones o muchas de las personas, inclusive el Ministerio de Educación, ha pensado que lo que todo el pueblo necesita en este momento es tener internet. Entonces, nosotros aquí en el Huila, y no sé, creo que no puse el mapa, debía haberlo puesto, pero ahorita voy a ver si al final puedo colocar uno. Estamos en una región, nosotros estamos al sur de Colombia, suroriente, y de alguna manera tenemos una situación y es que el 67% de nuestra población es rural. Nosotros tenemos de por sí gran parte de la población que ni siquiera tiene acceso a los servicios básicos. Y si no tiene acceso a los servicios básicos, agua, luz, teléfono, pues mucho menos van a tener los ciudadanos, los pobladores, acceso al internet y a las redes. Cuando de pronto ellos tienen acceso a esto, entonces también pues se han visto casos como, por ejemplo, que en una casa, por ejemplo, hay un solo celular, digamos, y lo maneja bien sea el papá, la mamá, y de algún momento, pues ahorita que tenemos que hacer las clases virtuales, pues entonces ese medio tiene que ser compartido por los niños, por las niñas. De pronto los colegios inicialmente no se pensaba o todavía hay instituciones que no piensan en ello, entonces tienen a los chicos en actividades sincrónicas que muchas veces hacen referencia a unos conceptos que están allí estáticos, en donde pues no, digamos que los niños lo que logran, digamos como aprender es muy poco. Entonces, teniendo en cuenta eso, también por ejemplo se empezaron a hacer transparentes muchas necesidades también que teníamos los docentes a nivel de trabajo colaborativo, a nivel del manejo de los recursos, porque pues muchas veces no es solamente hacer un PowerPoint, sino pues voy a hacer un PowerPoint que le coloco a esto, o nosotros como profesores de matemáticas hacer una simulación, utilizar un software, ¿qué tendría que ver esto con nosotros? De pronto entonces los profesores pues nos volvimos muy, digamos, como muy buenos para presentar, hacernos aquí como nuestro estudio, y de pronto se lograron mejorar muchos canales de comunicación, pero el conocimiento matemático empezó a quedar como guardadito, digamos así. Entonces, comunico pues algunas de las estrategias que empezamos a utilizar. Pues en primer lugar fue buscar como algunos contenidos en los que teníamos que enfocar los cursos, entonces estos los clasificamos en contenidos que son importantes, los que son relevantes y los que son interesantes. Dentro de los contenidos importantes, definitivamente hay que hacer referencia a estos contenidos que tienen que ver con la lectura, la escritura, el manejo de la información, el cómo, por ejemplo, yo, digamos, conecto a mis estudiantes 10 minutos y el resto del tiempo ellos tienen algo que hacer, pero estando desconectados. Entre los contenidos relevantes, entonces, están estos procesos, digamos, en nuestro caso,
por ejemplo, de la matemática, que es muy importante y además relevante que los estudiantes manejen, como por ejemplo en el caso de nuestra charla, que un profesor de matemáticas sepa qué es un modelo matemático y cómo va a ser, digamos, a través de su trabajo que el estudiante consiga el modelo. Y los otros, que son los contenidos interesantes, que son contenidos que son pertinentes a nosotros en ese momento, que pudiera ser toda esa información que tenemos de COVID-19. Luego entonces organizar guías con las orientaciones generales, que de alguna manera le cuenten a los estudiantes qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer así y para qué. Organizar exposiciones sobre recursos y materiales para el trabajo en la casa, estrategias para la educación desde casa y entonces empezar a ser conscientes de cuántas cosas nosotros tenemos en la casa y nos sirven para orientar una buena clase. Yo siempre ando aquí con mi, no sé si lo ven, tú Gina me dices si lo ves o no lo ves, pero entonces siempre le digo, bueno, ya muchos de los que me han visto, entonces digo que uno se vuelve un mago no solo por las cosas que carga en el bolso, sino las que empezó a encontrar en la casa. Aquí tengo el termómetro de la carne. Entonces, este termómetro de la carne, siempre he dicho que hay momentos en que uno, bueno, ni siquiera para tomarle la temperatura a esta carne, para saber si está 3/4, término medio, o ya está, digamos, completamente asada, sino que también, por ejemplo, este termómetro nos puede servir para trabajar unos aspectos muy importantes que nosotros tenemos, que son los fenómenos físicos, por ejemplo, cómo hacer un modelo, digamos, del enfriamiento. Entonces, nosotros estamos acá, estamos reunidos, ustedes allá están muertos de frío, yo aquí estoy aquí con mi pañuelito porque estamos ahorita registrando, les cuento, 39 grados, tengo aquí todo para enfriar el ambiente y todo, pero aún así estoy que sudo. Entonces, aquí tengo mi taza de café y podríamos, este está aquí, no lo voy a meter porque lo tenía aquí con la mano, pero entonces podríamos empezar a mirar algunas condiciones que tenemos nosotros, por ejemplo, cuando hacemos los problemas de física, y es que los problemas de física generalmente vienen en los textos, los profesores enseñamos la física y hablo por nosotros que somos profesores de matemáticas, que terminamos enseñando una física matemática. Entonces, las condiciones iniciales del problema están en el libro, ¿no? Las condiciones iniciales del problema están en el problema, en, por ejemplo, cuál es la temperatura inicial de esta taza de café. Y entonces, como les contaba que aquí nosotros tenemos diferentes pisos térmicos, sería como muy chévere, y de hecho lo hemos venido haciendo con los estudiantes, darnos cuenta si tu taza de café allá donde tú estás, su temperatura inicial después de hervir es la misma que la mía. Y además de eso, entonces podríamos trabajar en, digamos, unos aspectos bien importantes que nos pueden llevar al modelo, que es primero tratar de registrar unos datos. Entonces podríamos ver aquí, tener el termómetro, tener también un cronómetro, ¿cierto? Y empezar a ver, por ejemplo, cada, no sé, digamos, cuánto tiempo tarda el café en estar en la temperatura ambiente. Son preguntas que nosotros generalmente no nos hacemos. Nosotros tomamos el té, pues en el caso de ustedes, su tecito, su tintico, nosotros lo colocamos acá y entonces uno como que así, muy sin pensarlo, espera que el café esté listo para tomárselo y allí se lo toma. Pero entonces uno puede, mientras espera su café, entonces puede mirar. Estos modelos son modelos, digamos, que nos llevan a expresiones, a funciones exponenciales, a funciones logarítmicas, en donde podemos trabajar estos fenómenos de enfriamiento, fenómenos de calentamiento que tenemos, digamos, allá con los chicos en la casa, que los podemos medir, que les podemos poner esa tarea, que ellos la pueden hacer sin estar conectados. Al otro día nos encontramos y preguntamos, por ejemplo, para todos, cuál era la temperatura inicial, cuánto demoró el café en enfriar,
la representación, por ejemplo, en el plano de esto, y solamente, digamos, necesitaríamos un programa como de pronto un Excel o algo así para poder, digamos, como linealizar la curva o algo así por el estilo. Hay varios problemas, por ejemplo, trabajar problemas de velocidad, problemas de desplazamiento, buscar estos modelos que nosotros siempre hemos trabajado, estas ecuaciones lineales, cuadráticas, que de pronto los profesores nos las dan, nosotros las resolvemos, pero que en últimas pues no nos hemos puesto, por ejemplo, a tratar de encontrar la ecuación, a usar el modelo para hacer una predicción y demás. Y nosotros pues como estamos en el campo, o tenemos gran cantidad de población en el campo, los estudiantes dejaron de venir a la universidad y la mayoría pues volvieron a sus sitios de origen, entonces hemos estado tratando de trabajar varios modelos, tenemos algunos, hacia el final voy a ver, por eso le digo a Gina lo de los 20 minutos, mostrar algunos que hemos mirado, como por ejemplo, tratar de hacer una... Señora. Miremos, Martita, entonces tus modelos. Bueno, no, o sea que aquí voy tranquila. ¿Ya llevo 20? Sí, nos quedan. Bueno, entonces la idea de algunos modelos, por ejemplo, para la fotosíntesis, del crecimiento de las plantas de café y demás. Bueno, entonces voy a seguir aquí rapidito para poder mostrar algunos. Entonces, organizar exposiciones sobre esos recursos y materiales que tenemos en la casa, cómo se usan esos recursos de la casa para hacer este trabajo, definir mecanismos para la elaboración y entrega de las tareas, que también es importante, por ejemplo, ustedes, los profesores que allá me escuchan, entonces con los niños, por ejemplo, si solamente se pueden conectar, digamos, o tienen para enviar un correo electrónico, también hay una actividad muy importante, muy bonita que hemos venido llevando a cabo, que luego nos dimos cuenta también que una profe en uno de los territorios bien apartados lo viene usando, que es hacer que los niños escriban cartas con otros niños, los profesores cartas con otros profesores. Por ejemplo, los invito a ustedes a que nos escribamos cartas, en donde compartimos algunos saberes y entonces ahí hay varias cosas bien interesantes. Las otras es definir estrategias de presencialidad virtual, es decir, cada cuánto nos vamos a ver y por cuánto tiempo, cada cuánto entonces ustedes van a hacer su portafolio virtual, su e-portafolio, que debe contener, y sobre todo el trabajo colaborativo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de la universidad, yo los organicé a ellos en grupos de 3 personas con 3 roles diferentes. El del relator, que es el que busca la información que le va a contar a los compañeros. El del protocolante, que es el que, digamos, toma nota y todas estas cosas de lo que, digamos, de estas preguntas o la guía de trabajo que podíamos generar a través de ese concepto. Y el moderador, que es el que hace como la función del profesor, que organiza la reunión y todo esto. Estos roles son rotativos y los productos que hacen los estudiantes, pues son, digamos, hacer unos escritos de 1000, 2000 palabras para entregar al final de los temas. Entonces, también definir algunas conferencias, compartir los recursos que vamos elaborando y, ante todo, lo que tiene que ver con la evaluación, o cómo hacer si no evaluar, o cómo para qué evaluar y cómo hacer seguimiento. Atender la diversidad de las familias, ¿sí? Y aquí entonces mirar lo que tiene que ver con la experiencia de la enseñanza no presencial como oportunidad de mejora. Entonces aquí, por ejemplo, en este es un Padlet. Entonces aquí ustedes pueden ver que... ¿No se ve, Martita? Sí, ya. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver algunas de las tareas que hicieron los profesores en formación, que igual también allí ahorita les puedo compartir el link, solamente voy a mostrar una. Entonces, esta actividad, cuando nosotros alcanzamos a hacer 3 semanas presenciales en 2020. Entonces empezó el semestre y habíamos visto, digamos, un video y teníamos, digamos, como parte del curso. Este es el curso de enseñanza y aprendizaje del cálculo.
en donde digamos que uno de los centros del curso es el desarrollo del pensamiento variacional. Entonces, los estudiantes tienen estos problemas que comúnmente encuentra uno en la clase de cálculo, estos problemas de optimización. Y Martita, vemos solo tu presentación en blanco, no estamos viendo ninguna otra pantalla. No ven la pantalla del no, ya. del Padlet no. Ya. Entonces, espérate un momentico, voy a hacer aquí. Tienes que dejar de compartir, yo creo, sí. Y compartir lo que quieres compartir ahora nuevamente. Sí, ya, entonces voy a hacer aquí. Mientras tanto, Martita hace eso, yo invito a nuestros asistentes a que vayan pensando en un par de preguntas interesantes para nuestros notables invitados, para que con esa discusión luego finalicemos el evento Mira, para que participen. Martita, eso, todavía no vemos... Voy a hacer una cosa, voy a continuar aquí con las que tengo abajo y ya ahorita les muestro esta. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces también, digamos que algunas de las cosas que hicimos fue buscar algunas estrategias y allí pues nos encontramos este interesante texto de Don Finkel que tiene, digamos, algunas de las estrategias que también nosotros trabajamos. Entonces ellos hicieron algunas infografías sobre dar clase con la boca cerrada y básicamente pues tenía esas estrategias que nosotros queremos que los estudiantes retomen acá, es decir, cómo indagar, dejar que ellos hablen. Entonces de pronto, por ejemplo, ahorita que nos vemos por internet o que está acá, entonces ellos también les da timidez hablar, entonces buscar estrategias para que hagan videos, TikToks, etcétera. Bueno, entonces allí están, igual ahí quedan. Aquí están, digamos, algunas de las que les quiero mostrar allí. Entonces empezamos a compartir, por ejemplo, de la mano con el Ministerio de Educación. Estas aquí donde estoy yo, es el programa de televisión Profe en tu Casa, que es un programa pues que ha llegado a muchísimas partes. Por ejemplo, ahorita logramos tener conexiones con estudiantes de Guinea Ecuatorial. También, bueno, por mi hija tengo conexiones con Nigeria, con Senegal, ¿cierto? Entonces, la idea de poder, digamos, compartir algunos conceptos. Y entonces allí lo que era central, hablando con los profesores, es cómo yo a través de un programa de televisión trabajo con un contenido de tal manera que quienes van a dinamizar este contenido al otro día, con el reto que se deja de un día para otro, son los presentadores. Y yo lo que voy a tener que hacer el día 2, después de haber dictado mi clase, es ver también el programa y mirar cómo fue la efectividad de mi acción a través de las preguntas que hacen los chicos. Otra cosa que hicimos, que ya la traíamos de anterior, es que en la Escuela de Formación Pedagógica, que es un espacio que tenemos en la universidad para docentes, entonces venimos abriendo la puerta también para profesores en formación, y las discusiones de la escuela, pues que antes eran presenciales y ahora son virtuales, es precisamente para nosotros ver cómo podemos apoyarnos los unos con los otros. También entonces fijamos una cartelera en la universidad en donde semanalmente pues se colocan digamos, las diferentes actividades. Y volviendo al cuento de las clases públicas, pues ahora todas las clases se han vuelto públicas. Se ha sido muy interesante ver que, por ejemplo, pues los estudiantes entran, muchos estudiantes que no son de la clase de 1, pues han empezado a ingresar a las clases que se hacen. Algunos materiales que de estos es que les estaba mostrando, por eso les dije que iba a seguir acá. Y entonces es tratar de dejar, pues obviamente estas no son publicaciones de pronto en revistas Q1 o Scopus o algo así por el estilo, pero sí los estamos alojando en las memorias de los eventos que estamos haciendo. Entonces son de muy fácil acceso para todo el mundo. Por ejemplo, les recomiendo que ya vamos a hacer ahorita el sábado la segunda versión, que es la versión 2 del coloquio de educación estocástica. Y entonces allí, bueno, hicimos un trabajo que se llama Aprendiendo y Enseñando Estadística desde Casa,
pero pues vimos, digamos, a través del encuentro de todos los profesores que allí participamos, pues cada uno dejó una experiencia de cómo venía trabajando en esta época de pandemia. Otro fue el de diseño, gestión y evaluación de tareas para realizar en casa, que es la que al final les voy a mostrar un ejemplo. Otra, por ejemplo, para lo de los modelos, que insisto, las pueden consultar y son muy, digamos, son muy simples. Yo quiero invitarlos como a retomar estas cuestiones de la simpleza. Entonces, como por ejemplo llevamos a los chicos a buscar en la casa una situación que pueda ser descrita a través de un modelo. Aprender a registrar esos datos, estudiar esos datos, representar esos datos y hacer unas predicciones, ¿sí? Ahorita que estamos en la casa. En el canal de YouTube también tenemos, digamos, varias de las cosas que hemos hecho. Aquí lo de que privilegiamos la lectura, los conversatorios que hemos hecho, y entonces igual también ahí pues están todos los vínculos. Y desde el centro de investigación, entonces empezamos a trabajar dos iniciativas. En una, Gina estuvo por allá acompañándonos virtualmente en un conversatorio. Entonces, hicimos una propuesta pedagógica para apoyar a las instituciones educativas para los procesos de trabajo en casa, y esto porque nosotros tenemos que, también pues tenemos estudiantes, profesores en formación que están haciendo sus prácticas pedagógicas, entonces de algún momento ellos tienen que ser más que parte del problema, tienen que empezar a ser parte de la solución. Y la otra es la propuesta de apoyo a la implementación de la jornada única en dos instituciones educativas oficiales del departamento a través de estrategias de desarrollo profesional docente que fundamentamos en el estudio de clases. Era hacer las dos rutas, trabajar con los profesores, algunos problemas, digamos, de búsqueda de intersecciones. Entonces, de allí sacar, por ejemplo, que era, digamos, como lo que los profesores más extrañaban de su institución. Bueno, hicimos varias preguntas, cómo se veían en la casa. Allí entonces tenemos varios estudiantes haciendo estudios de género, viendo cómo, por ejemplo, ahorita que estamos en la casa, pues las mujeres tenemos que responder por las cuestiones de la casa, pero también tenemos que responder por las cuestiones del trabajo y cómo esto afecta los procesos tanto laborales, en el caso de las que trabajamos, como, digamos, estudiantiles, en el caso de los que estudian. De anterior ya veníamos trabajando en lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas. Aquí entonces tenemos una parte de lo que es el plan de clase para la ecuación cuadrática. Entonces, este aprendizaje basado en problemas, pues ahorita hacíamos las mismas espinas de pescado, pero mirando, digamos, que cuáles son estos problemas que tenemos ahora. Entonces, tenemos problemas de los recursos, problemas para la explicación del profesor, problemas de, por ejemplo, de comunicación, etcétera, etcétera. Por acá, entonces, cuáles son como los subproblemas que derivan de cada uno, el problema en general, ¿cierto? Entonces, también hacer estas espinas de pescado, y estas espinas de pescado pues se vuelven como lo que nosotros trabajamos de ahí en las clases. La competencia que miramos, digamos, en términos de ver algún resultado de aprendizaje, es esta competencia docente que la adaptamos de Ginares 2013. Entonces, la parte de la atención selectiva la dejamos como esa capacidad del profesor o del estudiante para profesor para centrar su atención en una situación de la casa que es relevante para la enseñanza de la disciplina. Y esa parte del razonamiento basado en el conocimiento lo dejamos como la capacidad para usar el conocimiento sobre la disciplina para dotar de sentido una situación doméstica. De ahí, por ejemplo, el problema con el enfriamiento y demás. Entonces, aquí unos 2 minuticos, Gina, para contar pues algunos materiales que hemos recogido. Aquí está pues el termómetro de la carne, pero hay otros termómetros que nos sirven para trabajar fenómenos pues asociados a la temperatura, con el tiempo, etcétera. Como les digo, la idea es tomar estos datos y construir pequeños modelos, inicialmente
como decía el doctor Roberto, me parece muy importante en esta cuestión, por ejemplo, que trabajamos nosotros del desarrollo del pensamiento variacional, entender que desde bien pequeño los niños van haciendo este desarrollo de este pensamiento. Por ejemplo, si tomamos una distancia constante, por decir algo, la de ir de un sitio a otro hay 4 metros, y entonces tomemos el tiempo si voy caminando, si luego camino más rápido y si luego corro. Entonces allí el chico empieza a ver como esa variación, como esa, digamos, estos cambios. Tenemos, digamos, para establecer algunas relaciones, digamos, de equivalencia entre varias unidades de medida y todo, pues tenemos los vasos de la licuadora, jarritas que tienen, digamos, medidas en litros, onzas. Aquí tenemos la gramera, entonces podemos a veces la pesamos, algunas cuestiones así, para poder establecer esas relaciones. Bueno, estos que pues los tenemos en la casa y en el colegio, la regla, el transportador, el metro, etcétera. Y acá bien importante que un día lo trajo un chico, inclusive fue con el que hicimos algunas de las tareas, y es este agronivel que usan en las fincas cafeteras cuando el terreno es en ladera. Entonces tenemos que trabajar en hacer estas curvas de nivel, y esto pues trabajar esto nos da un curso completo de trigonometría, trabajando las variaciones del porcentaje, digamos, de inclinación del terreno, todas estas cosas. También se pueden usar estos días que estamos viendo el tour y todas estas cosas. Entonces, yo creo que hasta acá, y 1 minuto para el ejemplo, ¿sí? Ok. Entonces, el ejemplo, querida Gina, entonces el ejemplo lo dejé así. La trabajé, que es la que está allá, que la pueden ver por internet y todo, pero de aquí quiero resaltar 3 cosas. Entonces, se llamaba diseño, gestión y evaluación de tareas para realizar en la casa. Y entonces, lo que trabajamos allí fue como el vuelo de un virus a través del estornudo. Trabajamos este problema porque, digamos que a nosotros nos llenaron mucho de terror cuando empezó la pandemia, que si yo no estoy a 2 metros, que si no me pongo el tapabocas, que si no sé qué. Y entonces empezaron a salir datos de esos que les cuento que salen, que ustedes los han visto, que es que el virus que viaja yo no sé cuántos kilómetros por hora, que todas esas cosas. Y entonces nosotros hay muchas de esas cosas que no conceptualizamos. Yo les decía a ellos, si nosotros estamos en Neiva y más o menos 300 kilómetros son de aquí a, por ejemplo, a Pitalito, ¿será que es que si yo estornudo acá, entonces dentro de 1 hora este virus pues va a llegar a Pitalito? Entonces empezamos a conceptualizar sobre algunas de estas cuestiones, preguntándonos, por ejemplo, qué tan peligroso es el estornudo, hasta dónde llega el estornudo, qué matemáticas hay detrás de un estornudo, qué áreas del conocimiento se ocupan cuando tratamos de estudiar los estornudos. Entonces, la perspectiva de fue la tarea como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, la digo rapidito. Entonces, digamos que dentro de estos indicadores asociados a la actividad del profesor, que determinan las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, es destacable la relevancia que varios autores atribuyen al tipo de tareas que selecciona y propone. Y aquí está pues nuestra profe Diana Zacaryan con este trabajo tan interesante que ella tiene. Y la otra es pues las tareas, ¿cierto?, consideradas como un vehículo para suministrar oportunidades de aprendizaje, que también lo aprendimos de Lupiáñez. Entonces, allí trabajamos estos 3 tipos de tarea. La primera, que es una tarea a la que nosotros estamos acostumbrados, y es que enseñamos la ecuación y le dejamos al estudiante de tarea resolver una cantidad de ecuaciones, buscar el foco, todas estas cosas. Entonces, son tareas en contextos familiares, conocimientos ya practicados, aplicación de algoritmos, que aburren mucho a los estudiantes, y que si de pronto ellos no los entienden, pues ahora que están en la casa no los van a hacer. Entonces, aquí pues nos fuimos, miramos que son ejercicios de parábola, pero entonces dijimos, bueno, si estamos acá, pues miremos en contextos de conexión estas tareas, digamos, que se pueden hacer en contextos que son menos familiares, donde los estudiantes tienen que interpretar y explicar, manejar y relacionar diferentes sistemas de representación
seleccionar y usar estrategias de resolución de problemas no rutinarios. Y entonces aquí empezamos a estudiar el estornudo. Lo primero fue tratar de hacer estos procesos de discusión científica entre estudiantes, digamos estos 3 estudiantes que están allí. Esta gráfica apareció en un periódico, entonces se las entregué. Y aquí, pues, muchos de ellos pues, llegaron a que, pues, es contradictorio que estos datos que nos dan acá, pues, porque si la altura de donde está la boca, digamos, de este señor es 1.6 y lo que está aquí es 1/4 de circunferencia, entonces no es cierto que el alcance horizontal de estas partículas sea 3.42. Luego, entonces... Estamos sí, con ya. el tiempo, me da pena contigo, pero estamos... Bueno, y entonces, bueno, miramos que era tiro parabólico y terminamos con esta. Es que eso es lo que quiero terminar, con la tarea de reflexión, que es esa tarea que requiere comprender y reflexionar, creatividad, ejemplificación y uso de conceptos para resolver problemas complejos, ¿cierto? Que era poder mirar si el estornudo viaja a tal velocidad, entonces, ¿cómo hacemos para protegernos de él? Y ya, con eso termino. Muchas gracias, Martita. Gina. Listo. Maravillosa Perfecto. presentación. Vamos a ver, entonces, ahora, dame un segundito. Vamos a ver las preguntas para nuestros invitados. Están apareciendo. Estamos un poquito lentos. Ahí vienen. Bueno, ¿qué más decir? Muchas gracias a los dos. Excelentes presentaciones, maravilloso. Espero que nuestros estudiantes se hayan motivado tanto como nosotros, ¿no es cierto? Aquí tenemos, vamos a ver, aquí está. Dice para... aquí hay una para Roberto, espero también, Martita, si quiere aportar después que Roberto conteste. ¿Qué es lo que determinan en particular la preparación de una clase pública para que sea apta para ser expuesta a los alumnos? Roberto. Bien, ¿te escucha? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, buena pregunta porque uno a veces da la impresión de que una clase pública, bueno, es lanzarse solamente a hacer una clase ante un montón de gente. Y la verdad es que no es así, es una clase muy bien preparada, que ha pasado todo un proceso de estudio de clases primero. Es decir, una clase se planifica entre un grupo de profesores y luego de eso, que está acordada la planificación, uno de ellos lo enseña y los demás profesores la observan o la graban en video y después la analizan. Se juntan para analizarla y dicen, mira, aquí esto está bien, pero no se logró estas componentes, estas otras podría destacar, en fin. Y luego se rediseña y se replanifica por segunda vez y ahora otro profesor con alumnos nuevos hace la clase, los demás lo observan o la graban en video y analizan. Nosotros tuvimos un año iterando, básicamente, y de diferentes partes de profesores del mundo, además después revisándola, y finalmente, en este caso, el profesor, digamos, en este caso el grupo japonés decidía, ya creo que esta quedó suficientemente buena y esta va a ser pública, la vamos a presentar, por ejemplo, en Japón una clase. En nuestra experiencia acá, por lo menos se requiere unos 5 ciclos de ajuste, revisión, y cierto, para hacer una clase pública, porque van a estar los niños frente a cientos o a veces 1000 personas, y van a haber 1000 personas mirando esa práctica. Primero que todo, el profesor tiene que estar seguro, tiene que, no solamente él, sino que varios otros lo han analizado, y no hacer ahí algo que pueda ser una gran crítica porque hizo acá de una manera o esta otra. O sea, ya llega, esto es como una obra de teatro, que ha sido muchas veces practicada. Ahora uno parece que saliera todo natural, que los alumnos nunca han estado antes, pero el profesor ya se la sabe tan bien, por donde pueden venir diferentes preguntas, no va a quedar descolocado. Entonces no va a quedar descolocado ante mucha gente, mucho está grabando la clase. Entonces es muy importante para el profesor que haya pasado por todo este proceso y no darle una clase que después sea, digamos, un trauma, ¿eh? Que no salió bien y hay 1000 personas mirando y queda grabado. Entonces,
eso es muy importante. También es importante por los estudiantes que están ahí al frente, que también tienen que, digamos, hacer una experiencia exitosa cuando son niños chicos. Muchas veces los apoderados también, como apoderado no quiere que sus niños, ¿cierto? No ha pasado a niños que se han quedado dormidos en la clase pública, niños chicos, primero básico, dormidos. Entonces, bueno, pero estaba cansado, ¿qué vamos a hacer? Y la clase era muy buena, pero el niño se quedó dormido. Y después hay también niños problemas, que empiezan a hacer problemas, agarran confianza ante mis profesores, y entonces, por eso tiene que tener todo eso muy ajustado, controlado, probado por varios profesores antes de hacer una clase pública y poder decidir, bueno, esta es la que realmente vamos a mostrar. Y finalmente está por el público espectador, que quiere dar una clase buena, se supone. Pues le dice, mira, esto es una clase pública, se supone que es una clase bien hecha. Entonces, como hay una clase que tenga algunos o varios errores y detalles, ¿cierto? Hay que tratar de evitar eso. Así que es un proceso largo. No todos terminan haciéndola, son las mejores clases, los mejores profesores que han pasado un proceso de selección, porque tienen que cumplir todo eso. Un profesor tiene que quedar contento, no puede ser un trabajo para él, los alumnos también, tienen que tener una buena experiencia, los apoderados que van a estar mirando, cada uno preocupado de su hijo, ¿cierto? O hija, y después el público que está mirando y dice, este realmente fue un aporte para mí esta clase. Eso, muchas gracias, Roberto. Quería preguntarle a Martita si en este periodo de pandemia, como ustedes también trabajan con la clase, con el estudio de clase, si a lo mejor han descubierto que hay algunos elementos que se pueden utilizar en todo este proceso que describe Roberto, que es precisamente, no es lo mismo practicar una clase en presencialidad que ahora en esta metodología de virtualidad. Se nos puede compartir, Martita, para que vayamos a otra pregunta. Sí, claro. Hay algunos elementos que se favorecen ahorita que estamos en la virtualidad, de charlar a los profesores y todo esto, e inclusive algo de colaboración con los alumnos. Yo pienso en relación, digamos, con la pregunta anterior y para pegarla con que pues cuando ya es una clase pública, bien lo ha dicho Roberto, que ha sido suficientemente probada, organizada, los estudiantes, digamos, muy como charlado con ellos, se pueden presentar estos aspectos que se salen un poco de control, pero lo que sí es muy seguro que no se salga de control es la clase en sí, o sea, la clase en sí, lo que está haciendo el profesor. Entonces, a mí me parece que ahorita, digamos que hay algunas cosas del trabajo entre los profesores que se puede mejorar un poco, pero digamos, e inclusive pues ya lo que sería la clase pública y la cantidad de personas a la que llegue puede ser mejor, pero de todas maneras, digamos, hay una parte que es como esta cuestión que se da de poder observar lo que está haciendo cada chico, que de pronto están los profesores observadores, de poder como combinar, hacer estas preguntas que es muy difícil lograrlo de manera virtual. Muchas gracias, Martita. Hay una para Roberto con respecto al STEM y dice, buenas tardes, en el caso de STEM, ¿cuál sería la mejor forma de utilizar esta metodología en el sistema online, considerando la importancia del trabajo en equipo y comparar hipótesis y la investigación? Muchas gracias. Bueno, sí, por supuesto que es una interesante pregunta dado el ambiente actual online. Pero primero que todo, STEM significa integrar ciencia con matemática, con ingeniería, en fin. Por ejemplo, en un problema como vimos ahí, tratando de modelar todo el mundo con un tablero, con pelotitas que se mueven de diferentes tamaños. Entonces, eso ya está integrado ahí porque hay que contar, hay que estimar probabilidad, hay que ver que probabilidad significa más o menos choque, aunque no todo choque, no porque me contacto con alguien muy cerca me voy a contaminar, por lo tanto es un modelo que tiene mucho todavía que se podría mejorar. Hay una probabilidad nomás que me contamine si topo con alguien muy cerca, no es seguro. Entonces hay una componente de integración que es muy importante considerar y se puede hacer tanto virtual como presencial. Ahora, la segunda parte de la pregunta es el trabajo en equipo de investigación. Uno puede darle a los estudiantes, mira, esta es la problemática. ¿Cómo podemos representar esta idea, por ejemplo, en las mascarillas? ¿Cómo podemos nosotros estimar, en el caso de esas tablitas, cuánto es la población realmente que está contaminada, contagiada? Y dejar que el grupo discuta ahí 5 minutos,
¿cierto? Entre ellos, o para la próxima sesión, en la que hay un trabajo en equipo, tienen que ver diferentes alternativas. Algunas, por supuesto, puede que no sean muy fáciles de ocurrir, por supuesto, no todas, algunas son modelos que han hecho matemáticos científicos que llevan décadas en esto, entonces que a alguno se le ocurra en un 2×3 va a costar. Pero sí hay un trabajo en equipo de pensarlo y la próxima sesión o en 5 o 10 minutos después cada grupo propone cómo hacerlo. Así que también se puede hacer en equipo en ese sentido. En tanto la integración y el trabajo en equipo, que sería lo más difícil, pero se puede hacer que los estudiantes se conecten entre sí y propongan una manera de modelar. Luego está, por ejemplo, el medir con la cantidad de choques, poner los ejemplos que yo di. No hablo de los ejemplos que dio Marta, pero los nuestros ponemos grabar con un video y cada uno en su casa, digamos, puede hacer, si tiene una mesita con pelotita, puede ser de ping-pong, de tenis, en fin. Y al grabarlo todos pueden ver la grabación, contar, calcular, discutir si les salió lo mismo o no, todos contaron lo mismo. O sea, hay un trabajo en equipo importante que se puede hacer. A una distancia se puede hacer. Muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta a Martita, ya que ella también ya ha participado en todo este año de proceso y ha tenido organización con profesores. Hay una, Ángela pregunta, en caso de que un estudiante no asiste a las clases virtuales y no presenta tareas, como profesor, ¿qué se debe de hacer y qué medidas deberían tomarse? ¿Se ha visto algo en esta nueva realidad virtual, Martita, al respecto? Bueno, pues como te decía, lo que nosotros procuramos, porque sí tenemos muchos estudiantes que quieren pero que no se pueden conectar, era hacer una rúbrica. De alguna manera, entonces, buscar algo que ellos puedan hacer allá. Inclusive tenemos varias experiencias de estudiantes que están en el campo, pero pues como ellos son profesores en formación, entonces ellos estuvieron, digamos, todo el tiempo apoyando a un profesor de escuela rural, por eso decía al principio las preguntas, y entonces lo que sí ellos deben estar haciendo llegar por algún medio en el que nos ponemos de acuerdo estas, digamos, como estos resultados de su trabajo, de su aprendizaje. Me parece muy importante, por ejemplo, concebir una rúbrica en donde la rúbrica tenga exactamente cuáles son esas actividades que ellos tienen que hacer. Y de hecho vuelvo sobre lo que dice Roberto, sobre lo que hacen la pregunta, que precisamente tratar de resolver estos problemas del contexto nos tiene que llevar a integrar varias áreas del conocimiento, ¿sí? O sea, varias áreas, por ejemplo, si hacemos el modelo, digamos, de la fotosíntesis, tenemos que estar haciendo matemáticas con biología, pero tenemos que estar leyendo, o sea, hay varias áreas que allí se integran y que de pronto a veces uno no hace como muy presente esa situación. Entonces, yo pienso que sí, digamos que nosotros en la universidad, bueno, también se logró esto de la matrícula cero, que también es algo muy importante, porque entonces a partir de allí, pues casi que los estudiantes no se retiraron, pero aquellos que definitivamente no se conectaron realmente es porque no quisieron, y entonces a ellos, digamos que en el sistema de evaluación, lo que se acordó fue que pues que a ellos no se les evaluaba, ¿no? Ellos quedan allí cuando el día que decidan volver, pues entonces atenderán su situación administrativa y seguirán con su proceso. O sea, también se dijo, pues, de pronto si hay una persona con tantas situaciones que tuvimos este año, no podemos decirle, bueno, usted no se conectó, perdió, ¿no? Pero entonces, pues, no se conectó, no hizo nada, pues, entonces no le evaluamos hasta que no tengamos la oportunidad de verlo nuevamente. Uf, importante reflexión, Martita. Roberto, ¿qué tips les darías a los profesores de básica en relación con el uso de la tecnología para lograr fomentar los aprendizajes? Nos pregunta Marta Bravo. El uso de tecnología. Bueno, la tecnología da muchas oportunidades. Primero que todo está la oportunidad, nosotros tenemos un sistema que se llama conectividad que hemos usado en muchas escuelas y ha sido evaluado junto con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, que no es un banco que presta plata a gente, sino que
en parte se dedica a investigación y un área es en educación. ¿Qué impacto tiene? Es decir, una de las cosas que uno necesita hacer es ejercitar, y la tecnología ayuda porque le dice inmediatamente al niño si está bien o no. Segundo, la tecnología también ayuda, el profesor puede poner preguntas bien y todos responden, y en parte la tecnología ayuda a clasificar esas respuestas. La tecnología ayuda a otra cosa muy interesante, que es la revisión entre pares. Un niño escribe una respuesta y se asigna a otro compañero que la analiza, ¿cierto? Y da un comentario, y el profesor tiene inmediatamente todo esto registrado, ajustado, y puede revisarlo. Por supuesto que se puede hacer en papel, pero es mucho más trabajo manejar todos esos papeles donde quedan, verse el computador y saben en el momento qué está respondiendo, y que están respondiendo cosas que son incoherentes o que no están bien. Por ejemplo, hay gente que pone un pequeño garabato y nos pasa, niños chicos, digamos, que no quieren hacer nada, y el profesor sabe inmediatamente quién está, quién no está. La tecnología también ayuda a cosas como, por ejemplo, los estudiantes tutores. Nosotros vimos en Cuba que cada mes 2 niños son ayudantes del resto. Y hemos traducido esa tecnología que en cada sesión los que han logrado hacer varios ejercicios bien hechos están como precandidatos a ser ayudantes, y el profesor los escoge. A veces escoge los mejores, a veces los no tan mejores, pero sí que han hecho un buen trabajo en la primera parte de la sesión, 10 ejercicios bien hechos, y pasan a ser ayudantes los demás. La verdad es que cuando uno más aprende es cuando enseña, porque lo obliga a hablar, a exponer, concentrar las ideas. Entonces aprende el que enseña, y bueno, y el que tiene dificultades también aprende alguien que le está ayudando. Es como un ayudante al profesor. Si el ayudante no sabe, bueno, le pregunta al profesor. Entonces se produce toda una dinámica, y la tecnología también ayuda a eso. Finalmente la tecnología también ayuda un poco a hacer diferentes modelos, como los que vimos ahí, y que los niños puedan evaluar esos modelos. Se tienen un montón. Considerar que tecnología también es el pizarrón, también el lápiz, son todas tecnologías, ¿cierto? Y también el texto, solamente que son tecnologías estas digitales, y que en algunos casos logra, digamos, potenciar lo que si no yo tendría que hacer con mucho más trabajo en el lápiz y papel. Muchas gracias. Martita, en esta nueva realidad, y que has tenido también que guiar a estos profesores en las organizaciones de clase, hay una pregunta interesante que supongo que todos los profesores nos hacemos en algún minuto, en este minuto virtual haciendo clases a estudiantes, a niños pequeños. ¿Cómo manejan a los apoderados que interrumpen las clases? Porque una cosa es no tener los medios suficientes para que todos tengamos acceso a un computador, pero en el caso cuando los apoderados prestan los objetos tecnológicos, ¿no es cierto?, el celular, el computador, al niño, pero además interrumpen el trabajo del niño. ¿Cómo se está manejando eso en la realidad en el caso de ustedes? Bueno, pensaba, y como al principio nos pasaba bastante lo que decía esto de, hay unas tareas que también se pueden planificar para que los estudiantes las hagan con los papás. Y entonces donde los papás tienen necesariamente que estar allí. Sí, o sea, cuando, por ejemplo, hablamos de esto de integrar o trabajo transversal, pues hay papás que tienen ciertas profesiones. Y entonces de pronto la pregunta va hacia el arquitecto o hacia el ingeniero o hacia el médico, y entonces el papá necesariamente tiene que intervenir. Hay cuestiones que no se pueden controlar, porque de pronto, por ejemplo, hay papás que creen que, digamos, apoyar al niño es hacerle, y entonces de pronto están allí y están que es que él no entiende, que es que, mire, explique mejor, que, o sea, todas estas cosas, o ayudándole al niño, sí, o sea, también ellos recibiendo la clase y todas estas cosas. Pero generalmente pues lo que hicimos fue tratar de ubicar esas tareas para los papás. Quiero decir tres cositas. O sea, la tarea primero tiene una pregunta, o sea, es como una guía, tiene una pregunta. Es una pregunta también para la familia, porque a veces, digamos que ha servido como esto de la familia nuclear, que antes que papá, mamá, no sé qué. Y si ahorita el cuento es que el niño cuente cuál es su familia, quién es, mirar esos tipos de familia. Entonces tiene la pregunta donde los estudiantes tienen que, junto con los
con alguien que les ayude a descubrir las respuestas a las preguntas en el entorno. Luego, tratar de entender cuál es la ciencia que subyace a esas preguntas. Entonces, esto es de matemáticas o de, bueno, ¿cuál es la ciencia que subyace? Y luego proporcionar, digamos, como esas respuestas a las preguntas y actuar en consecuencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado. Entonces, darle un poquito de participación a los papás e ir controlando, pero pues yo pienso que necesariamente hay una cantidad de papitos que siguen metiéndose allí, que a veces son un poco difíciles de controlar, pero también alabo y valoro el papel de muchos padres de familia que han querido involucrarse con el proceso y colaborarle a los niños para que hagan un mejor trabajo. Muchas gracias, Martita. Bueno, podríamos seguir con preguntas por mucho rato, hay bastante interés. Elegí las que englobaban varias otras preguntas similares, entonces agradecer infinitamente nuevamente a nuestros invitados y ahora le voy a dar el pase a nuestra directora para que le dé el cierre a esta actividad. Un millón de gracias. Espero que esta sea la primera de varias sesiones. Ojalá nuestros estudiantes hayan quedado muy motivados. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Nuevamente, muchas gracias. Claudia. Gracias, Gina. Bueno, en representación de la carrera, dar las gracias a todos los asistentes. Sin duda, y de manera muy destacada, agradecer a la participación de Marta Mosquera y de Roberto Araya, quienes yo creo que han dado una clara muestra a nuestros estudiantes de cómo se pueden plasmar los trabajos pedagógicos en contextualizados, cómo se traslada este conocimiento disciplinar que de pronto se ve un poco alejado a hechos concretos como el desarrollo de una clase, como también nos exponía Marta a través de los recursos propios que podemos disponer en nuestros hogares, pero en el fondo tener una relación directa entre el conocimiento y lo cotidiano. Sin duda, esto es un inicio a motivarnos a fortalecer esta área de trabajo, en fortalecer también el conocimiento en el área de las matemáticas y la integración interdisciplinar. Yo agradezco nuevamente en nombre de la carrera a nuestros exponentes. Me sumo también a las palabras de Gina, en donde espero que sea una de tantas otras oportunidades, ¿verdad?, en que podamos contar con la participación de ustedes. Y también, ¿por qué no?, de generar actividades de interacción en el aula con nuestros estudiantes, tal vez con los niveles. Hay mucha motivación de los muchachos por conocer nuevas metodologías, nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, que les va ofreciendo a ellos nuevas formas también de poder abordar los escenarios cambiantes que esta pandemia nos ha demostrado que también requiere, como siempre el profesorado, adaptarnos, ¿verdad?, permanentemente a los cambios. Así que muchísimas gracias. Dejo la palabra a Marta y posteriormente a Roberto para culminar. Bueno, yo quería decir muchas gracias, Claudia, a Gina, a Nicolás, bueno, al decano y a todas las personas que hicieron esto posible, que ante todo agradezco, porque cada que uno se sienta aquí a compartir es más lo que aprende que lo que realmente uno tiene la oportunidad, no sé, entre comillas, de enseñar, porque cuando uno inclusive habla de lo que hace, ahí también uno está mejorando su aprendizaje. Entonces, quiero dar las gracias por esta oportunidad. Me encanta verlos y también pues invitarlos a que sigan construyendo, a que sigamos construyendo juntos, a que hagamos estas actividades de intercambio que realmente son bien interesantes. Nosotros ahorita estamos trabajando en dos estrategias. La primera, la del COIL, la clase colaborativa, a la que igual te voy a enviar allá los vínculos, Gina, para que podamos mirar. De pronto los estudiantes de allá se motivan a trabajar con unos de acá. Y lo otro es lo de las cartas. O sea, a veces pensamos que lo de las cartas son solamente los niños pequeños, pero por ejemplo, Roberto, sería un honor que tú nos regalaras, por ejemplo, una pregunta, un problema de los que tú hablas, tú nos lo regalas,
y entonces nosotros sentamos aquí a varias personas a trabajar en él, les contestamos, ustedes nos contestan y a través de eso interactuamos. Entonces, era eso, como siempre agradecer y bueno, contar de que estamos aquí en disposición de trabajar siempre que los ancestros y los de arriba nos lo permitan. Bien. Y también quería agradecer a la universidad, a Claudia, al decano, en particular a Gina, muy buena animadora, muy buena animadora. Y bueno, decir que comparto plenamente lo que decía Marta, que cuando uno expone, en realidad es cuando aprende uno mismo, ¿cierto? Además, aquí hemos aprendido de parábola, me parece interesante el modelo de la parábola y cierto la distancia en que caen estos bichos. Yo creo que es un problema muy interesante que uno no está seguro si de aquí llegamos allá a Huila con un estornudo, ¿cierto? ¿Dónde estás tú? ¿En Neiva? Sí. En Neiva, sí. Entonces, pero en fin, entonces me parece interesante problemáticas y yo creo que yo ya ahí he aprendido, ¿cierto? Tengo un nuevo problema que compartir con otro y básicamente esto se trata de compartir experiencias. Uno aprendemos de otro, ¿cierto? Buenos ejemplos que uno puede adaptar. Y creo que eso es lo más valioso. Y en general, para toda la audiencia, los estudiantes, profesores, decir que ciertamente que la pandemia es una tragedia, que más se ha muerto, creo que en América Latina como 1 millón de personas, que más tragedia puede haber que eso, mucho peor que se cayera un avión, ¿no? Si se cae un avión mueren 200, aquí son 1 millón de personas. Ha paralizado nuestra economía, mucha gente se ha empobrecido enormemente por eso, apenas puede subsistir. Pero por otro lado, ¿cierto? Bueno, tenemos una oportunidad, es decir, tenemos una oportunidad sobre todo motivacional que podemos poner más fácilmente ante un problema como esto a nuestros estudiantes a pensar, ¿cierto? Una solución integrada y significa integrar matemáticas con ciencia, con tecnología y con ingeniería. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad porque es sumamente poderosa como instrumento de motivación y porque todos queremos resolver este gran problema. Y eso es muy importante para nosotros los educadores, tener estudiantes motivados. Así que, bueno, finalmente, nuevamente, gracias por la oportunidad y espero, Marta, vamos a seguir conversando, lo mismo con Gina y con Claudia, y va a poder aprender. Todos aprendemos uno de otro. Gracias. Muchas gracias a todos, entonces nos veremos. Nos vemos, hasta luego. Estén súper bien. Adiós a todos. Adiós, adiós. Chao. Ahora me puedo poner el sombrero, ¿ven? Esto para poder ir allá a Huila. Calero. Calor. Sí, claro que sí, así, el sombrero, sí. Eso, claro.